Buenos días, estamos aquí, Javier Sicilia, Elías González, un servidor, para hacer esta entrevista a Alexander Satirka, jesuita, doctor en teología, rector del ITESO en la Universidad Jesuita de Guadalajara, y además, pues bueno, es una persona que ha estado involucrada durante muchos años en el acompañamiento espiritual, no solamente de los ejercicios ignacianos, sino también de los ejercicios contemplativos. Ha practicado Zen también durante algún tiempo. Tiene también un recorrido importante en el ámbito del diálogo interreligioso. Y también, bueno, hay algunos textos, quizás se le conoce por dos plataformas, ¿no?, que actualmente están teniendo pues mucho pegue, ¿no?, en las redes. Uno es el podcast La Palabra con Nosotras, con Nosotros, donde hay la voz de Alex constantemente compartiéndonos reflexiones sobre el Nuevo Testamento, y la COC, la Comunidad de Oración Contemplativa, que es justamente un proceso inspirado en todo el proceso de Alex, pero que también hay otras personas involucradas que sostienen estos itinerarios mistagógicos. Bienvenido, Alex. Muchas gracias por tomarnos esta entrevista para la revista Conspirati. No, con mucho gusto y cariño. Elías, Javier, qué gusto volver a coincidir con grandes amigos. Muchas gracias. Bien, pues empezaré yo y Javier se animará en su momento también. Yo quisiera pues empezar así que planteando un poco la problemática, este número de Conspiratio dedicado a la mística, pero no necesariamente a la mística a secas, sino el aporte o la palabra que podría tener la mística en un contexto civilizatorio global de grandes retos a nivel sociopolítico, económico, ambiental. Y yo añadiría que la crisis espiritual no se queda atrás, incluso quizás es todavía pues más resentida en muchos espacios, si guardamos un poco de silencio y escuchamos el ruido interno que nos acoge a todas y a todos. En ese sentido, pues la primera invitación que te lanzaría o provocación, Alex, sería, eh, ¿cómo ves tú esto que podríamos llamar una suerte de ruptura en la transmisión mistagógica de nuestra cultura, ¿no? Como que se ha roto esta línea de transmisión de esta sabiduría profunda, de esta experiencia, y al mismo tiempo parecería que se van exponenciando o multiplicando las ofertas o supuestas ofertas, ¿no?, también de espiritualidad, y se vuelve cada vez más complicado, nebuloso, como poder discernir entre tanta oferta, ¿no? ¿Cómo percibes tú este asunto? Gracias, Elías. Perdón, yo creo que aquí son dos problemáticas concomitantes, pero diferentes. Voy a abordar la primera, la ruptura de la transmisión. Y yo creo que tiene como sustrato lo que se ha llamado en ocasiones la adolescentización de la sociedad, en el sentido de que tradicionalmente la transmisión de la cultura, y como sabemos la cultura es un lenguaje, una especie de ADN externo, bastante más, podríamos decir, versátil para transmitir referentes de supervivencia dentro de la especie, ¿no? Mucho más versátil, rico, infinitamente variable, a diferencia de nuestro ADN celular, pues que para que haya una mutación hace falta a veces miles de años, y la cultura puede mutar, y lo estamos viendo cada vez más rápido, en una generación o menos. Pero lo que quiero subrayar en esto es que tal vez estamos frente a las primeras generaciones. Yo diría, no es solamente la más reciente, sino inclusive una o dos previas, en la que la generación emergente se sentía superior y más capacitada que la anterior, porque el entorno, digamos, el imaginario de la sociedad, vinculado sobre todo últimamente al manejo de datos, a los gadgets electrónicos, etcétera, dejaba fuera a la generación anterior,
y el manejo, el sentir que tienen la capacidad de acceder a la información rápida, eh, eh, digamos, de prácticamente cualquier tema, sí se ha traducido en una sensación de cara a las generaciones anteriores. ¿Tú qué me vas a enseñar? ¿No? ¿Qué me vas a enseñar? Yo suelo decir que fue mi experiencia como profesor porque me tocó el cambio. Empecé a dar clases en los 90 a nivel universitario y, digamos, el aula hoy en día es completamente distinta. Prácticamente todos los alumnos están con el celular o lo que tengan, si están interesados, digo. Pero cada cosa que tú digas la están corroborando, ¿no? Lo que muchas veces pasa, sí, había un autor que tenía un texto que se llama La mística salvaje, ¿cómo se llamaba? Inmediatamente, es Michel Leland. Tienen un acceso impresionante a esta información. Hay un problema implícito a esta manera de entender el mundo, que es, y es tan antiguo como la humanidad, la erudición o eh, digamos, el correlato contemporáneo de la erudición clásica, este manejo impresionante de datos a nivel de memoria. Ahora la erudición se llama Google o lo que tú quieras, ¿no? Y cualquier persona que sepa manejar Google, que sepa hacer más o menos las preguntas de una forma eh, eh, decentemente elaborada, eh, pues tiene la actitud del erudito clásico, ¿no? Yo manejo todas estas cosas, pero eso es muy diferente de la sabiduría. La sabiduría es el arte del bien vivir, a través del cual sabes manejar los elementos cognitivos, culturales, de todo tipo, existenciales finalmente, de tal manera que tu vida sea de calidad, y para que sea de calidad implica que tienes la sensibilidad de construir algo de calidad con tu entorno, ¿no? En armonía con tu entorno. Esta ruptura la empecé a ver yo hace casi 40 años, cuando estaba siendo formado como jesuita y mi trabajo apostólico era en el campo, comunidades rurales de los Altos de Jalisco, ¿no? Por los fines de semana me iba a estas comunidades rurales donde vivían abuelos y nietos. Toda la generación intermedia, papá y mamá, estaban en Estados Unidos. Entonces los abuelos y los nietos convivían. Claro, los abuelos no sabían cómo acompañar a los nietos porque los chicos eran los que les enseñaban a los abuelos cómo en aquel entonces se prendía el reproductor de videocassettes, etc., ¿no? Ahí empezaba esta ruptura en que los jóvenes decían, ¿y estos viejos qué me van a enseñar? ¿No? Aquí en la casa yo soy el que puedo. Luego se vio toda la emigración, sobre todo en comunidades rurales y en otras, de los jóvenes, como decía ahorita, se van a Estados Unidos, ganan plata, vuelven y con esa plata que tienen, pues se sienten también superiores a las generaciones anteriores. Entonces, la experiencia, digamos, didáctica, pedagógica, de ser introducido al arte del buen vivir, se rompió, porque no se terminó de reconocer lo que era eso y ahorita no se está viviendo. Empezó a desgastarse en las sociedades urbanas y actualmente pues ya también está contaminando a las sociedades rurales. Eso desde luego afecta también el ámbito trascendente, ¿no? Eh, ya no se busca a personas mayores o porque se considera que tengan algún tipo de sabiduría que sea transmisible a las siguientes generaciones. Y eso ha dejado a mucha gente, digamos, sin la capacidad de ser modelado o modelada por estos grandes maestros y maestras del arte de bien vivir. Entonces, hay ese problema. Pero sí como hay ese problema, hay una gran
siento yo, oportunidad que es importante que aprovechemos. Y me gustaría describirla como la gran posibilidad de popularizar, digamos, democratizar, en el sentido profundo y literal de la palabra, la espiritualidad y la mística, ¿no? Ya no es el ámbito de algunas mentes privilegiadas, eh, pues en todo lo que el imaginario presenta, ¿no? Que si en la Gran Cartuja o en un monasterio tibetano, ¿no? Estamos en la posibilidad de empujar, de mover eh, una experiencia de trascendencia accesible a cualquier hombre o mujer de la calle, ¿no? Y yo creo que esa es una gran oportunidad. Ahora, el, el gran reto es en esta ruptura de, digamos, de la sensibilidad de decir, puedo aprender algo de estos maestros, cómo podemos dar el brinco y sobre todo cómo podemos traducir lo que desde siempre ha sido. Surge siempre como una técnica, la técnica que nos permite acceder a niveles de conciencia cada vez más profundos, cómo hacerla accesible a los jóvenes y acompañarles, porque como toda buena técnica implica práctica y toda práctica implica disciplina. Y esa es una de las dificultades de las generaciones contemporáneas, ¿no? Que quieren tener resultados inmediatos y sin demasiada inversión de tiempo. Pero digo, así es como entiendo esa situación contemporánea, el reto y las increíbles posibilidades que tenemos, como digo, a lo mejor también por primera vez en nuestra historia, de democratizar la experiencia de trascendencia, la vivencia mística. Muchas gracias, Alex. Y esto me da pie para conectarlo con la siguiente pregunta que tenía por acá. Y es una suerte como de pregunta doble, ¿no? Y me voy a explicar. Tiene que ver con ver si nos ayudas a conectar esta ruptura que hoy mencionabas, incluso fenómenos sociales muy concretos como la migración y esta migración que sabemos que está enraizada ya sea en desigualdades sociales históricas, ya sea en desplazamientos por cambio climático, por violencia, narcotráfico en México. ¿Cómo relacionas, digamos, parece que es como una suerte de círculo vicioso, ¿no? Esta ruptura de esta transmisión, de esta sabiduría del buen vivir que mencionabas, con la exacerbación, por ejemplo, de la violencia, la crisis ecológica, ¿cómo conectarías estas dos dimensiones, ¿no? O sea, esta ruptura abona a la crisis, de qué manera y qué medida. Y la segunda parte de la pregunta era, hace un año, aquí en el ITESO, en el taller Festival Reexiste, el espíritu cruzando periferias, nos hablabas de un concepto que me interesa traer a colación. Llamabas algo así como el Ministerio de la Resistencia y contabas aquella anécdota que viviste con un campesino aymara, me imagino, en Bolivia. Eh, y pues era un poco que nos contaras también de nuevo esa anécdota de lo que te dijo aquel campesino. Sí, gracias, Elías. Eh, Hablamos de ruptura, desde luego, es una situación increíblemente compleja y como toda realidad, todo ente complejo, podemos acercarnos parcialmente, pero eso no le quita valor a nuestro acercamiento y análisis desde perspectivas diferentes, ¿no? Un elemento importante también de esta ruptura, eh, y hasta hace un momento estaba yo hablando de la popularización o la democratización de la experiencia de trascendencia de la mística. Yo creo que también hubo una popularización o una democratización de la violencia insensible, digamos, ¿no? Desde luego que a lo largo de la historia de la humanidad la violencia ha sido una presencia continua, ¿no? Pero el fenómeno, por ejemplo, que algún autor, algún investigador profundizó, y vuelvo a recordar el tiempo que estuve en las comunidades rurales de aquí de Jalisco, ¿qué era lo que pasaba en las tardes? El abuelito, la abuelita que ya estaban cansados,
con estos jóvenes adolescentes que traen pila para 3 o 4 días, ¿qué hacían o cómo los controlaban? Pues que vieran la tele, ¿no? ¿Y qué hacían en esas comunidades donde a lo mejor no llegaban muchos canales? Pues tenían su videocasetera. ¿Y qué es lo que se vendía para consumo en esos espacios? Películas de violencia. Eran los años de auge de las películas de narcotraficantes en México, ¿no? Que si Camelia la Tejana y que no sé qué, de los hermanos Ahumada, creo que se llamaban. Eh, este investigador dijo que, no sé cómo llegó a esa conclusión, pero estoy parafraseando, decía, un joven mexicano, inclusive de estas comunidades rurales, a sus 16, 17 años, ha visto, por decirte algo, 10.000 asesinatos en la tele, con toda la gama de alternativas y algunos realmente impresionantes. Si eso le agregas con el tiempo a todos los ambientes gamers, los ambientes de los juegos, que en su gran mayoría son violentos y que insertan a los jóvenes en este mundo ficticio creado por el juego. Una de las cosas ficticias que ponen ahí es que pues no son vidas reales, son vidas de avatars, como les dicen, ¿no? Hasta eso se robaron de las tradiciones religiosas. Eh, pero, por ejemplo, esta imagen de que tienes vidas de las que puedes echar mano si pierdes la que tienes ahorita, ¿no? Entonces, en estos juegos, pues te matan y ay, tengo 3 vidas para seguir jugando. Parece una soncera, pero no es una soncera, porque las personas que pasan 4, 5, 6 horas al día metidos en estas realidades, las de las películas en aquel entonces, eventualmente agravada con los juegos, pues empiezan a vivirse desde ese imaginario, desde ese mundo, ¿no? Y eso nos permite entender y explicar mucho de esta violencia desbocada, ¿no? Vuelvo a decir, violencia siempre ha habido, pero algunos de los niveles de sadismo, de inhumanidad, son realmente impresionantes de lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Antes, hasta en ese bajo mundo, se respetaban las familias. No se tocaban las mujeres, no se tocaban los hijos, ¿no? Y ahora, olvídate, ¿no? En fin, hay de tiempo atrás, y yo siento que quienes han tenido una experiencia de trascendencia, y eventualmente hablaremos de eso y la posibilidad de popularizar el camino místico, eh, quienes tienen esa experiencia por los distintos caminos por los que se puede acceder a ella, eh, suscitan en el ser humano la sensibilidad comunitaria, la compasión, el respeto a la dignidad porque se percibe, la sientes internamente, la captas y el deseo de construir algo en común, cómo eso puede, sin lugar a dudas, beneficiar, además de la comunidad, a la propia persona que participa en esta realidad colectiva, pues ha permanecido viva en algunas de estas culturas, llamémosle así, tradicionales, ¿no? Yo diría culturas que tienen muchos siglos de adaptación al entorno, es decir, han desarrollado una sensibilidad, una capacidad de percibir la armonía del mundo, ¿no? Captan cómo todo está imbricado, se perciben y se entienden en su interacción con esa sinfonía de su entorno. Lo que no nos había quedado muy claro y cada vez aparece con más vehemencia es que eran conscientes de su rol de estar contracorriente, ¿no? Y por eso es lo que me gusta denominar como el ministerio de la resistencia. Y la anécdota que tú comentabas no eran aymaras, eran quechuas. Sí, en Bolivia yo no hablo aymara, el quechua sí es una de mis lenguas favoritas, además
para hablar con Dios, como todas las lenguas indígenas. Estábamos visitando una comunidad campesina, una comunidad rural, pero la población estaba muy dispersa. Había que tronar 3 cartuchos de dinamita, ¿no?, en esas alturas vacías de la sierra, y la gente a kilómetros a la redonda oía la secuencia de 3 dinamitazos y sabían ya llegó el padre, y empezaban a confluir en el centro ceremonial, la placita donde había una iglesia y 2 o 3 cositas más, ¿no? Y eso daba mucho tiempo, porque para que empezara la Eucaristía, la misa, pues a veces pasaban 2, 3 horas en que llegaba toda la gente para dialogar con quienes iban llegando antes. Y la anécdota es el diálogo con una familia campesina, en particular con el papá, ¿no? Yo soy agrónomo originalmente de profesión, y pues era mi interés, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué siembras? ¿Cómo? Y ya me describió las prácticas tradicionales del mundo andino en esta este maravilloso manejo del azar, ¿no? Eh, Nadie siembra todo su cultivo en un pedazo. Un campesino puede tener 10 o 12 espacios de siembra regados a distintas alturas en distintos lugares, precisamente para dispersar el riesgo. Si cae una helada en uno, bueno, perdí pero me queda el 4 que sí se pudo cosechar, etc. Y estamos hablando de eso. Y me estaba comentando pues todas las dificultades de vivir ahí, ¿no? Un año de sequía y pierdes todo, etc. Y le pregunté, pues, ¿nunca has salido de aquí? Me dijo que sí, que conocía la ciudad, que conocía las zonas de colonización de la selva, prácticamente todas controladas por el narcotráfico. Y como buen occidental me salió a decirle, ¿y qué haces aquí? O sea, ¿cómo sigues aquí fletándote en este trabajo impresionante, ¿no? En esta vida tan precaria desde nuestra perspectiva. Y su respuesta fue la que me sorprendió. Me dijo, estoy aquí por ti. Y yo me imaginé que luego iba a venir el reclamo, ¿no? Estoy aquí por ti, porque ustedes no nos aceptan, porque nos discriminan, etc. Y no, lo que dijo después es, vine aquí por ti, porque conozco tu mundo, conozco la manera como se vive ahí, y eso no va a durar mucho. Eso va a tener un fin, se va a acabar, va a colapsar. Y entonces, cuando se necesite que alguien les enseñe a vivir como ser humano, ¿quién les va a enseñar? Estamos nosotros aquí para poder ayudarles cuando finalmente se den cuenta de este callejón sin salida, que hay otra manera de vivir y una manera bastante más, pues diríamos, sostenible y sustentable, ¿no? Y en ese momento dije, este es un ministerio. Y así lo vive esta persona, ¿no? Es un servicio, y un servicio que lo está haciendo con cariño, con amor. Entonces, muchas de estas culturas tradicionales asumen ese ministerio de resistencia. Y lo vemos cada vez con más fuerza, ¿no? Cómo se está levantando digamos, a la palestra pública en los pueblos originarios en Canadá, en Estados Unidos, que cada vez tienen más fuerza. Eso que en un momento se mantuvo un poco al margen, a nivel un poquito de curiosidad etnográfica de quienes se acercaron, ahora lo están llevando a políticas, a hacerse cargo de la necesidad de reconstruir toda nuestra sociedad desde esa perspectiva. Quienes han vivido ahí, como estas comunidades, tienen acceso cada una a sus itinerarios de desarrollo de la sensibilidad que permite acceder al bien vivir. Personas de otras culturas que han llegado ahí por lo que fuere y se han arriesgado
dejarse conducir por esos itinerarios, pues empiezan a ver transformada su sensibilidad, eh, empiezan a tener acceso a un mundo de trascendencia que no conocían antes. Eh, y bueno, valdría la pena tal vez subrayar que cuando yo hablo de trascendencia, literalmente, y digamos su aplicación a la espiritualidad, está entendida desde salir de tu yo, de tu ego y de tu manera egocéntrica de ver el mundo e interactuar con él, a percibir que el mundo te habita y de alguna manera tú habitas también en el mundo, rompes, trasciendes esas fronteras del ego circunscrito meramente a la realidad física, corporal, mental, y llegas a esta dimensión espiritual en donde no solamente conceptúas, sino que vives existencialmente, que eres parte de un todo bastante más grande, mucho más rico y mucho más humanizante, más planificante, ¿no? Entonces, muchas de estas culturas tradicionales llevan siglos de haber ido desarrollando estos itinerarios de trascendencia que las personas que, vuelvo a decir, se arriesgan a dejarse conducir, eh, pueden acceder a esa vivencia, esa experiencia. Gracias, Alex. Y justo esto último que mencionas me parece que perfectamente puede dar pie a a la siguiente pregunta que tengo. Y también, Javier, si en algún momento quisieras intervenir, muy bienvenido. Eh, llevas ya mucho tiempo, muchos años, ¿no? Conociendo estos itinerarios, sumándote a ellos, dejándote interpelar y reconocer por estas propuestas, por estas experiencias. Y has dedicado también mucho tiempo, sobre todo las últimas décadas, ahora a compartirlos, ¿no? Has llegado tú también como una suerte de síntesis interna, ¿no? De sistematización de lo que has vivido y has desarrollado, pues, propuestas de itinerario para otras personas justamente para que se pueda, no sé si llamarlo así, como redespertar, sacudir de nuevo esta sensibilidad de la que mencionas, la trascendencia, la ruptura del ego limitado y sobre todo que lleva a este buen vivir completo, ¿no? De la plenitud humana en relación con el todo. ¿Qué nos puedes contar de estos aportes, de estas, ahora sí que diría yo, como aventuras en la elaboración y la propuesta de estos itinerarios, ¿no? De místicos, mistagógicos? Sí, gracias, Elías. Mira, si tuviese yo que subrayar tal vez uno de los elementos que me parecen más importantes de lo que voy experimentando internamente como un itinerario de síntesis, ¿no? De terminar de ver cómo muchas de estas piezas cada vez embonan mejor, empiezan a relacionarse de una forma más constructiva, más eficaz, más eficiente, sería decir que lo que normalmente presentamos como trascendencia, experiencia espiritual, experiencia de Dios, la experiencia mística finalmente, tiene que ver con facultades humanas que son equiparables a otras facultades que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal como lo decían desde los padres y madres del desierto, cuando elaboraron este resumen de la mistagogía cristiana, sustentada en esa frase pequeñita del primer capítulo del Génesis, de la creación del ser humano, en el sexto día de la creación, cuando primer revelación, ¿no? Único espacio donde Dios habla de sí en plural y en singular, ¿no? Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Primer elemento. Esta convivencia en la realidad última y definitiva de lo uno y lo múltiple. No existen el uno sin el otro.
no existen. Y eso es lo que los niveles más plenos de experiencia de trascendencia transmiten. Todo lo que en fenomenología de la religión se llama esta vivencia advaita, el no dualismo. No dualismo no quiere decir monismo. El monismo es otra visión, podríamos decir, parcial y finalmente irreal, no cierta, ¿no? El no dualismo, esta realidad de que lo múltiple y lo uno, la unitotalidad van de la mano, no existen el uno sin el otro, pues es uno de los referentes fundamentales de la experiencia humana. Volviendo a los padres y a las madres, interpretaron los dos términos que utiliza el texto sagrado, imagen y semejanza, para explicitar este derrotero, este camino mistagógico, este camino de este itinerario de planificación de lo humano. La imagen sería la facultad en potencia, como tenemos muchísimas los seres humanos, y sirve para entenderlo. Por ejemplo, pensar en nuestra capacidad de lenguaje abstracto, el que utilizamos en el momento en que empezamos a utilizar sonidos para denominar objetos accesibles a través de los sentidos y vincularlos, e inventamos cosas tan maravillosas como el verbo, ¿no? Que describe acciones y relaciones, en fin, ¿no? Que la gramática nos transmite de manera tan hermosa, ¿no? Cómo fuimos convirtiendo en lenguaje nuestra experiencia. Pero cuando un niño nace, si no tiene un entorno que le acompañe en el itinerario de desarrollar esa facultad no se presenta en esa criatura. Y la literatura está llena de leyendas, muy probablemente, pero de intuiciones profundas de que el niño que encontraron en la selva, que no hablaba, no se paraba, ¿no? Caminaba de 4 pies y mal porque nuestro cuerpo no está diseñado para eso. En fin, entonces tenemos muchas facultades que están en términos clásicos en potencia, ¿no? Y para llevarlas al acto, y a un acto cada vez más perfecto, es decir, que alcancen la plenitud, porque una cosa es que empecemos a balbucear y terminemos comunicándonos con un vocabulario, un lenguaje de 2000 palabras, con lo que funcionalmente podemos sobrevivir, y otra cosa es encontrarte a uno de estos magos y magas del lenguaje que construyen arte con eso, ¿no? Que construyen, que transmiten belleza, transmiten armonía, eh, y con todo lo que eso implica también, porque pueden traducir, ya adentrándonos a algunos de los otros referentes que decías al inicio, drama, destrucción, sin sentido, pero la totalidad de esa realidad expresada a través del lenguaje, no es lo mismo hacerlo con esas herramientas, llamemos primitivas, que llevar esa facultad hasta lo último que puede alcanzar y que el ser humano lo tiene si lo cultiva, si lo cultiva. Primer elemento. Entonces, es una facultad. Segundo, como en muchos de estos otros, y por las características propias de nuestra especie, aprendemos sobre todo por modelaje y práctica, pero requerimos de los dos. Requerimos una persona que nos modele, es decir, que nos encarne, que nos muestre, que nos transmita, que nos contagie lo que esa facultad desarrollada implica. Pero eso no basta. Necesitamos la práctica, práctica, práctica para hacernos maestros, maestras en ese referente del arte del bien vivir.
en todas sus distintas manifestaciones. Entonces, estos padres y madres del desierto subrayaban que todo ser humano tiene de manera innata e irrenunciable, perdón, la imagen divina. Esa, naces con esa. Y el término semejanza describe una realidad dinámica de la forma como ese potencial se va manifestando o no en el itinerario de cada persona. Quiero hacer un pequeño paréntesis para subrayar por qué utilizo algunos de estos términos, y Elías y algunos otros sabrán que estoy en esta cruzada quijotesca de eliminar de nuestro lenguaje para expresar el devenir humano, lo humano en su devenir, sacar de nuestro lenguaje la palabra proceso, que está muy de moda, ¿no? Respeta mi proceso, este es un proceso de no sé qué, etc. Precisamente porque ignora uno de los elementos fundamentales del itinerario humano, que es la maduración de la libertad. El descubrimiento, maduración, consolidación, finalmente aplicación. Esa es otra facultad, ¿no? El que podamos tener esa capacidad de tomar decisiones cada vez más sustentadas en un albedrío pensado, razonado, donde todo lo que nos constituye como seres humanos, instinto, racionalidad, proactividad, etcétera, va siendo gobernado, encauzado, consolidado por esta sensibilidad de la armonía del mundo, de la creación, ¿no? De la sinfonía, como decía. Procesos, por ejemplo, una receta de cocina. Quiero hacer un pan de sal. Eso es un proceso. Hay una serie de insumos, aplicación de algunas situaciones físicas, ya sea movimiento, calor, etcétera, y finalmente hay un producto. Una línea de ensamblaje de automóviles es un proceso. Un ser humano no es un proceso, porque para poder realizar todo lo que acabo de describir, no le tengo que pedir permiso a nada, no le tengo que pedir a los ingredientes, ¿están dispuestos a ser parte de mi pan? O piezas del auto si están en disposición de unirse para formar el auto. No así el ser humano. El devenir humano sin libertad no existe, no es humano en este ejercicio. Entonces, por eso utilizo términos como itinerario, camino, devenir mismo, ¿no? Porque concomitante a esa ruta está el desarrollo y maduración de varias facultades, una muy importante, esta de la libertad. Volviendo a lo que les comentaba, los padres y madres del desierto, entonces decían, un buen padre espiritual, una buena madre espiritual, en este binomio modelaje-práctica, tiene que dar a luz, y por eso se les daba el nombre, tiene que dar a luz a la persona en el ejercicio de sus facultades, en este caso su facultad de trascendencia, su facultad de comunicarse con la realidad última, y para eso fueron desarrollando itinerarios, ¿no? ¿Qué es lo que toca? ¿Qué impide que alguien desarrolle esa facultad o que se quede a medias? En fin, ¿no? Entonces, para mí lo importante, finalmente, en el camino espiritual y facilitar la experiencia de trascendencia, es la elaboración de mistagogías, es decir, de pedagogías didácticas del espíritu que permitan a la persona acceder a esta experiencia de trascendencia, experiencia de encuentro con la realidad última, experiencia en lenguaje cristiano y vivencia cristiana, de comunión con el Dios que es comunión, y reconocerse en ese dinamismo del amor compartido que describe la naturaleza más profunda del Dios revelado en Jesús.
Entonces, estos padres y estas madres, habiendo estudiado primero en sí mismos, en sí mismas, y en las personas que acudían a consultarles, eh, ¿cuáles eran los obstáculos? ¿Qué es lo que impide que la imagen divina finalmente se manifieste como semejanza divina en este mundo, en cada ser humano y en la comunidad que construyen estos seres humanos? Y bueno, mucho tiene que ver, no nos vamos a meter ahorita a toda la nomenclatura, esta realidad del ego como falsificación de la auténtica identidad humana, que sería la hipóstasis, ¿no? Cómo liberar a quien ha recorrido la parte del itinerario para individualizarse, que es fundamental, ¿no? Somos conciencias creadas y esas conciencias creadas, el primer paso que tienen que dar es individualizarse, es decir, entenderse como individuos. Y eso lo hace un niño. No, no soy mamá, no soy papá, no soy... Hay toda una serie de prácticas instintivas y algunas culturales que permiten ese proceso de individuación, como dicen algunos autores, de apropiación del yo. Pero el último paso, el paso de trascendencia, implica esta desapropiación del yo y el paso de vivirme como individuo a vivirme como persona. Bien, había, digamos, mistagogías, llamémosle así, estandarizadas, ¿no? Propias de la época. Si leemos algunos de los apotegmas de los padres y madres del desierto, ahí vemos algunos chispazos. De hecho, pues eran personas que no tenían mucha formación académica. El primer gran académico que llega a ese mundo y se zambulle en él y luego lo sistematiza es Evagrio Póntico. Y sus obras, su obra principal, el Prácticos, describe de todo lo que él ha oído, elabora una primera mistagogía aplicada a su mundo. Cómo la persona puede recorrer este camino de apertura a la trascendencia, de desarrollo de la facultad que tiene de pasar de imagen a semejanza divina, a la theosis, que es el ideal del camino cristiano, ¿no? La divinización del ser humano, que implica asumir conscientemente su identidad pues, de ser familia del Dios vivo, ¿no? De ser imagen de ese Dios vivo, traducida en una semejanza en su cotidianidad. Cierro esto y paso a tu pregunta a mí. Como dijiste al inicio, he recorrido muchos caminos, muchos, en esta búsqueda. Muchos caminos a los cuales respeto profundamente y me han dejado una huella indeleble. Yo no diría que fueron etapas que cerré, porque las sigo practicando. Yo me sigo nutriendo, alimentando, por ejemplo, del Zen, de lo que se produce. Creo que hay pocas tradiciones que le han dedicado tanto tiempo para describir algunas de estas eh, progresiones internas en el proceso de introspección, de cultivo de la atención, como uno de los elementos fundamentales para desarrollar la facultad de trascendencia del ser humano, ¿no? Pues sería una tontera el no echar mano, enriquecernos de estos elementos impresionantes del acervo de espiritualidad, acervo de humanidad que las distintas tradiciones nos dan. No digamos también toda la mística islámica, el sufismo, etcétera. El hinduismo, desde luego, como esta tatarabuela de todos los caminos espirituales, y más allá del hinduismo, porque empezamos a descubrir y nos falta mucho encontrar estas raíces dravídicas de las culturas prearias de la India, en donde muchas de estas intuiciones finalmente nacen, ¿no?
En fin, volviendo a lo que te comentaba, yo siento que mi camino y mi ministerio de resistencia en mis últimos años, como cura, como jesuita, como acompañante espiritual, me tocó acompañar a muchas personas que salieron raspadas de estos caminos, ¿no? Que, por ejemplo, encontraban el Zen muy duro, muy, ¿no? No es nuestra idiosincrasia, no es nuestro estilo mexicano, ¿no? Entonces decían, pero ¿por qué tanta regla y tanto así, así? Entonces se sentían en camisa de fuerza, experimentaban, porque sí veían a personas que por carácter y temperamento les viene muy bien ese itinerario mistagógico y se sentían mal. Yo no tengo capacidad, mira este o esta que va a los retiros, es una maravilla, y yo estoy dale y dale y dale y no doy dos pasos, ¿no? Entonces yo me dije a mí mismo, muchas de estas intuiciones, porque vuelvo a subrayar, todo empieza con una técnica cuyo trabajo consciente, supervisado, acompañado, pero sobre todo práctica, hace que la técnica madure, se funda en el buen sentido de la palabra, pase de ser una técnica en la cual sigues estando al pendiente de todas las variables de la técnica y de repente se convierte en una habilidad que, digamos, es un primer paso hacia la espontaneidad. Si sigues en la práctica, que implica también el acompañamiento, modelaje, todo lo que acabo de decir, la habilidad madura en una disposición. Ya no es algo que evoco cuando lo necesito, las circunstancias me lo imponen, sino que es mi disposición, es la manera como normalmente actúo en el mundo. Siguiente paso de espontaneidad, ¿no? De naturalidad. Y el último paso, que es al que quieren llegar todos estos caminos, estas mistagogías, es a lo que denominamos estado. Ya la gente habita esa realidad, ya está totalmente zambullida, inmersa en esa realidad. Pero hay que recorrer todo un itinerario donde esos dos elementos son importantes, la práctica y la asesoría, digamos, el modelaje, el acompañamiento, para que la persona pueda acceder al estado. Y desde ese estado, bueno, en todos, ¿verdad? Pero en particular al llegar al estado, interactuar de una forma constructiva con su entorno, digamos, armónica, porque se percibe esto que en la literatura mística y no mística se ha utilizado términos como el que decía de sinfonía, ¿no? La vibración del cosmos, en fin, desde la palabra cosmos, que implica orden y concierto, ¿no? ¿Cómo vivir permanentemente con esa sensibilidad que te permite interactuar con tu entorno de una forma constructiva? Mi inquietud, y a lo que le he dedicado los últimos 25 años de mi vida, es a tratar de entender una mistagogía que se adecuara a nuestro carácter y temperamento, que, 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 que fuera hasta cierto punto natural, ¿no? A nuestra manera de ser, latinoamericana, cristiana, en algunos contextos mocha, en nuestro lenguaje popular, ¿no? De golpe de pecho, en fin, para quienes algunos de estos referentes, sobre todo conceptuales y visuales interreligiosos, les daba un poco de ñáñara. ¿Cómo poder enriquecer ese itinerario inculturado a nuestra sensibilidad, pero que finalmente el lugar a donde queremos llegar, el estado, es accesible por cualquiera de estos itinerarios, porque es una facultad
humana. No es un privilegio, no es algo que se le da a solamente quienes se han ganado la gracia o la benevolencia de Dios, ¿no? Es una facultad humana. Y uno de los problemas es que las culturas, y en particular la nuestra, han descuidado eso. Nos hemos abocado mucho al cultivo de la razón sobre todo funcional, del lenguaje lógico, sintagmático, analítico, etcétera, y ahí nos hemos hecho maestros, pero no nos hemos dado cuenta que ese camino analítico es intrínsecamente fragmentado y fragmentante. Y si no tenemos la contraparte de la experiencia trascendente de unitotalidad, de armonización, de síntesis, de integración finalmente, pues nos vemos metidas y metidos en la locura en la que estamos ahorita, de estarnos suicidando, destruyendo nuestro planeta. Pero bueno, qué chorote, no sé si... Adelante, Javier. Mm, Alex no es un chorote, creo que es una buena, magnífica pedagogía la que has estado generando a través de esta conversación y estas preguntas muy puntuales de Elías. Yo me paro aquí, ¿no? En esto que acabas de decir, ¿no? Y, y pienso en Iván Illich. Illich muere muy preocupado, ¿no? Precisamente por esta sociedad, esta forma que describes esto que iniciaste hablando de las violencias y de lo que la emergencia tecnológica y su expansión nos está haciendo en nuestras percepciones, ¿no? Al grado de que ya perdimos la frontera entre el bien y el mal, entre lo virtual y lo real. Estamos atrapados, diría Illich, en un sistema, ¿no? Es decir, a final de cuentas estamos en un sistema. Illich, al final de su vida, en una entrevista que da sus claves espirituales, ¿no? De todo su trabajo histórico, filosófico, dice que estamos en un tiempo del fin, ¿no? Para hablar en una lógica apocalíptica, Mm, mm, en los prolegómenos del fin del tiempo, ¿no? Es decir, lo que anuncia el final de los tiempos. Los llamaríamos hoy, en un lenguaje laico, una crisis civilizatoria, ¿no? Una de las tantas que ha vivido la humanidad en, mm, en sus procesos, siempre encuentra una salida, ¿no? El problema del sistema, como lo planteaba Illich, que es en el que estamos atrapados, incluso hablamos a través de un sistema ahorita, ¿no? Eh, Dices que no hay capacidad, sería una crisis sin crisis, no hay capacidad de tomar estas decisiones. Y en un tiempo del fin, que anuncia un final de los tiempos, ¿no? Hablando y bueno, en sus dobles aristas, una gran destrucción, pero también una gran revelación, ¿no? Y siento que estos, y lo defines muy bien, estos focos de resistencia, estas resistencias, pues están en las periferias, ¿no? Es decir, estamos mm, apostando de alguna manera en que, y lo dijiste muy bien al citar al campesino de, mm. ¿dónde estaban? En los En Andes, Bolivia. en Bolivia, justamente, y decía, pues estamos aquí precisamente por ustedes, ¿no? Porque esto va a acabar, es decir, esta locura que nos está llevando y que nos tiene atrapados, que los tiene atrapados, porque ese hombre no estaba atrapado, no está atrapado, va a reventar, ¿no? Y si es verdad que el tiempo, como decía Mark Twain, no vuelve, pero rima, y tú citabas a los padres y a las madres del desierto, ¿no? Esos fueron los que la salvaron de una primera crisis civilizatoria de Occidente, que fue la caída del Imperio Romano, y el decir, con esto se acaba, ¿no? Con esto llega el final de los tiempos, ¿no? Es decir, ya lo único que hay que prepararnos es para la llegada de la segunda venida de Cristo, ¿no? Es ya para el reino, ¿no? Y no, la humanidad a través de esta que describiste muy bien, ¿no? De esta espiritualidad profundísima de las madres y los padres del desierto,
salvan la civilización de alguna manera, ¿no? Bajan del desierto, digamos, bajan de los monasterios, ¿verdad? Y, y logran rehacer el camino de lo humano, el camino propio de la humanización. Este, Estamos justamente, yo creo, en una resistencia. No sabemos qué va a pasar porque si el mundo está en una crisis gravísima, casi terminal, lo está describiendo, ¿no? Cambio climático, violencias, que creíamos erradicadas, barbaries, sin control absoluto de ningún tipo, crisis del Estado, crisis de la iglesia, crisis de la educación, crisis de todo, ¿no? Es decir, sí estamos ante el abismo y tenemos estos focos de resistencia. Yo creo que lo que tenemos que apostar es a eso, porque son pequeños nichos de resistencia. No podemos contra la avalancha sistémica que nos tiene atorados en una crisis que se perpetúa con consecuencias y atrocidades inmensas. Y yo creo que es lo que tenemos que apostarle, ¿no? Es decir, si estamos frente a un abismo y solo quienes mantienen esta pedagogía o esta eh, mixtagogía, ¿no? Es, pasar la larga tradición profunda, espiritual, de sentido a la humanidad, está en esos pequeños nichos, apostándole a que cuando esto se acabe, porque va a tener que reventar, podamos rehacer otra vez el mundo, pero de una forma muy humanizada. Pero es una apuesta en la ceguera, es casi una apuesta pascaliana, ¿no? Es decir, apostamos por lo que vemos es tremendo, pero apostamos por el sentido, ¿no? No sé cómo lo plantearías, porque sí, toda tu pedagogía, todo lo que has dicho, me parece, lo comparto absolutamente. El único momento es en el momento en que yo me paro, ¿no? Y veo y digo, "Puta, lo que hay hacia adelante ya no es futuro, es abismo puro, ¿no?" Ya, no, concuerdo contigo. Empezaría por una de las expresiones que tuviste, en el sentido de que en alguno de los momentos más complicados de la historia de la humanidad se abre una puerta, y una puerta que normalmente está vinculada a estas personas que rompen con el sistema porque desarrollan su facultad de trascendencia, porque la cultivan, ya sea que tuviesen un maestro, alguien que les modelara, o desde la perspectiva cristiana, yo diría, porque el Espíritu nos salvó a través de esas personas, a quienes el Espíritu modeló, ¿no? Y nada más por hablar de las tres religiones más cercanas a nuestro imaginario, el judaísmo, el cristianismo y el islam, tres grandes figuras que rompen con el sistema, como tú lo dices, que tiene implicaciones civiles, es decir, de gobernanza, de poder, del poder físico coercitivo del Estado, o como se le llamara en aquel entonces, pero también religiosa, con todo lo que implica de control ideológico y demás, porque desde esa facultad que desarrollaron, se dieron cuenta de que la realidad iba por otro lado y que el potencial humano era infinito hacia el bien, hacia esta construcción de la comunión entendida como espacio de puesta en común de lo mejor de cada persona en la construcción de una realidad que es mucho más que la suma de todos los que contribuyen a ella. Es una potenciación de lo que todos contribuyen, esta realidad de la comunidad. Moisés, Jesús de Nazaret, Mohammed, tuvieron esa intuición, vivieron eso, lo transmitieron, se preocuparon básicamente de desarrollar una mistagogía que pudiesen transmitir a las siguientes generaciones. Por eso Jesús no escribe nada y Moisés seguramente tampoco escribe nada.
Pero muchas de las reglas intuitivas de ese camino, como la prohibición de nombrar a Dios, caer en la trampa de las imágenes, etcétera, apuntan a esa vivencia de trascendencia. Y las comunidades, y yo me focalizo ahora en la tradición cristiana, para hacer el vínculo con lo que hablé y hablaste tú ahorita de los padres y madres del desierto, el cristianismo nace como cultura, como ministerio de resistencia ante esta realidad que en lenguaje cristiano es el espíritu del mundo, donde lo que rifa es el poder, el tener y la imagen, ¿no? Y se fabrica su propio ídolo, un Dios que es muchísimo poder, un Dios que es muchísimo tener, un Dios que tiene esta imagen y exigencia de reconocimiento a su imagen a nivel infinito, ¿no? El cristianismo es un ministerio de resistencia ante eso. La felicidad del ser humano no es poseer. La felicidad del ser humano no es poder, entendido como imposición de mi voluntad sobre otros seres humanos. Es la construcción de una comunidad, es la construcción de un cuerpo. Y el Dios de ese colectivo, el Dios de esa comunidad, también es esta potencialización de lo que la comunidad ha entendido y vive. Por eso es un Dios humilde, un Dios que sirve, un Dios frágil, vulnerable, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso lo tenemos más o menos durante 300 años, ¿no? Ese era el ethos cristiano y la visión que se tenía. Estamos aquí para servir al mundo. Somos, digamos, emisarios de la verdad. Y la verdad no es una característica de un enunciado. La verdad es una persona. La verdad es la persona, ¿no? Con todo lo que eso implica. Eso colapsa cuando el cristianismo es cooptado por el Estado y deja de tener este servicio, este ministerio de resistencia. ¿A dónde se va el ministerio de resistencia? Que bueno, ya tenemos todas las historias del martirio de sangre, ¿no? Todos los mártires, las persecuciones, etcétera. ¿Cuál es el centro del mensaje de los mártires de sangre, los que daban la vida por Cristo y por su proyecto? Que el amor basta. El amor de Cristo basta. Ese amor que recibo y el amor que compartimos basta. Y si tengo que dar la vida por eso, bien dada. El amor basta. Es el referente final del ser humano. Cuando el discurso cristiano empieza a contaminarse de poder, y hasta en la nomenclatura, ¿no? Es adoptar la nomenclatura del imperio. Entonces el espíritu forma nuevos mártires, nuevas mártires en el desierto, ¿no? Personas que dicen, pues en el desierto no hay nada, nada. Aunque hubiera un poquito de agua, que no se les un trapito para taparse y algunos ni eso. La queridísima Santa María Egipciaca que andaba en cueros, solo se tapaba con su pelo. La tatarabuela de Lady Godiva. Pero lo que subrayaban era eso. El amor basta. Ven, pasa un tiempo con nosotros para que te des cuenta que el amor basta. Y se construyen estas comunidades del desierto, que yo cuando las explico a la gente que medio entiende, les digo, eran casas de ejercicio a lo bestia. En el desierto de Nitria, por decir algo, la arqueología nos dice que convivían unos 3.000 monjes y monjas con unos 150 padres espirituales, que son muy importantes, estos facilitadores, capacitadores, catalizadores del camino, y una población flotante a veces de 100.000 personas, como la famosa dama
Egeria, ¿no? Esta matrona romana que va a visitar ese lugar y nos deja ese delicioso testimonio como de bitácora de viaje, ¿no? Los cristianos hoy en día, en este mundo de estar frente al abismo, es muy importante, y creo que lo están viviendo los verdaderos cristianos. Es decir, no quiero sonar excluyente, pero sí precisante, ¿no? ¿Qué es cristiano? El que vive como Pablo describe con esa frase tan bella: vivo, pero no vivo solo, Cristo vive en mí. Y cuando digo que Cristo vive en mí, es que vivo en comunión con Cristo, el Cristo, palabra eterna del Padre, y el Cristo cuerpo, que es toda la humanidad, ¿no? Vivo con eso dentro de mí y actúo, interactúo, construyo desde esa experiencia. Yo creo que estamos viendo el colapso del cristianismo de conveniencia o cultural, llamémosle así. Era parte de una ideología, la ideología lo sostenía y mutuamente, pero a lo largo de todo este tiempo, inclusive el tiempo de cristiandad y de la crisis de la cristiandad con la modernidad, siempre hubo el resto de Israel, ¿no? Estos hombres y mujeres que realmente vivían en comunión con Cristo y daban testimonio de eso en su cotidianidad. Yo creo que es importante que recuperemos eso y asumamos como cristianos, porque estamos hasta cierto punto más vinculados a esta cultura en crisis. Es más fácil que nos entienda a nosotros a que entienda a un bosquimano del desierto de Kalahari, porque tenemos referentes de lenguaje culturales, cognitivos similares, pero tenemos que asumir nuestro ministerio de resistencia en este entorno, porque una vez más, y es parte de nuestra esperanza escatológica, siempre hay una ventana, y la historia nos lo muestra. Y a través de esa ventana y sobre los hombros de los hombres y mujeres que aceptaron ese reto por parte de Dios, pues hay la manera de rehacer, ¿no?, nuestro proyecto civilizatorio. Gracias, Alex y Javier. Muchas gracias, Alex, de veras. Creo que fue una... Encantado. Gracias a ustedes por dejarme compartir mis pasiones. No, nos es muy importante. Yo creo que a la gente que lo va a escuchar le va a ser de mucha importancia, le va a resonar mucho, sobre todo en estos tiempos tan confusos y oscuros, ¿no? Muchas gracias, Alex. Encantado. Muchas gracias, Alex. Pues con esto creo que podemos terminar, ¿no? Sabiendo que a lo mejor ya pasamos el tiempo que previsto, entonces, pues muchísimas gracias y pues te mandaremos un borrador cuando lo tengamos por si quieres ubicar alguna cosita, pero pues creo que salió muy bien y muy claro. Sí, muy, No, muy muchísimas pedagógico, gracias. muy, Muchas gracias a muy preciso. ustedes. Y bueno, por permitirme consolidar lo que digo en algunos otros lugares, aunque a veces escandaliza, que me encanta y me entiendo que mi vocación personal y misión personal es la mistagogía y mi hobby es ser rector del ITESO. Esto está bien. Eso va a estar en la cabecera de la entrevista. Que no lo lea el provincial, por favor. Sí, no. Gracias, Alex. Pues un abrazote. Un abrazote, Un Alex. Gracias, abrazo sí, mil gracias. y un abrazo que te transmita mucho calor, Javier. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Cuídate.